noches a todos. Bienvenidos a este encuentro. Estamos muy contentos de tener a la doctora Adriana Carrá y al doctor Jorge Correale hoy, que van a estar hablando de el camino a la cura, qué es lo que hay de nuevo, qué es lo que se está preparando. Y bueno, y estamos muy contentos de estar con ustedes, así que los dejo. Gracias. Gracias, Gracias a Joana. los dos. Muchas gracias. Gracias, Joana. El doctor Correale creo que lo conocemos todos, es el jefe de neuroinmunología del Instituto Fleni y nos ha acompañado en más de una oportunidad a tocar y abordar temas que son de sumo interés y quizás novedosos, ¿no? Referente a los últimos trabajos o a las últimas publicaciones, en este caso referido a lo que es el tratamiento. Y yo quería hacer una aclaración en relación al título. ¿Por qué se nos ocurrió este título? En el camino hacia la cura, ¿dónde estamos hoy en investigación? Porque hay una especie de hoja de ruta de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, donde un poco la idea es hacia dónde estamos avanzando para llegar a la cura de la enfermedad. ¿Y por qué esto? Porque tenemos muchos fármacos aprobados, muchos fármacos están siendo utilizados por todos ustedes, pero sobre todo para controlar la inflamación en aquellas formas de brotes y remisiones, especialmente en algunas formas primarias progresivas, pero todavía falta bastante llegar a la luz y alguna solución un poco más concreta en cuanto a la progresión. Y en esa hoja de ruta hay varias moléculas y hay una especie de seguimiento de todas las moléculas en investigación para diferentes formas de la enfermedad. Y Jorge, me gustaría poder conversar en relación a esta famosa hoja de ruta. ¿Cómo nos vamos orientando? ¿Cuál sería el primer objetivo? No solo la progresión, sino hacia dónde es que estas moléculas van, qué es lo que están buscando. Bueno, básicamente la hoja de ruta esta que está diseñada en tres caminos o en un continuo, ¿no? Que es detener, prevenir y finalmente curar. Esa sería la secuencia que la hoja de ruta marca. Esta es una hoja de ruta que se estuvo discutiendo mucho en el mes de mayo en la National Med Society, donde se convergieron alrededor de 200 personas, no solamente médicos, investigadores, sino también pacientes, asociaciones, gente de la industria involucrada en esto. O sea, la idea es que entre todos empujemos hacia adelante. Y en este prevenir, detener, prevenir y curar, sin duda el mayor desafío que tenemos son las formas progresivas, porque en este momento son la gran deuda que tenemos, porque lamentablemente para estas formas de la enfermedad, la cantidad de fármacos que tenemos, contrariamente a las formas a brotes y remisiones, es escasa. Así que un poco, casi gran parte de los cañones están apuntando hacia ese grupo de pacientes. Y creo que es importante la aclaración que hiciste, Adriana, inicialmente, en que para no generar falsas expectativas, esto nos va a llevar un tiempo. La cura nos va a llevar el tiempo. No obstante, sin lugar a duda, va a existir esto de tratar de detener, después tratar de prevenir. ¿Se corta? El grupo más importante de moléculas que hoy tenemos son las que se llaman inhibidores de BTKI, que van a encontrar en la denominación en muchos lugares. Estas son moléculas que lo que hacen, inhiben ciertas enzimas que tienen un rol importante en el fenómeno de proliferación de las células que son dañinas, en este caso para la mielina. Se comenzaron a utilizar hace varios años como los primeros fármacos de primera generación en pacientes con trastornos oncohematológicos,
o sea, vale decir pacientes que tienen cáncer de la sangre, por ejemplo, leucemias o linfomas. Y el tema es que hoy tenemos casi 5 moléculas o 6 moléculas. Cada empresa farmacéutica ha tratado de desarrollar la suya, pero creemos que hasta que no veamos el resultado final de los ensayos fase 3, no vamos a poder saber hasta qué punto estas moléculas pueden ser efectivas y en qué pacientes van a ser efectivas. Hay ensayos nada más que para pacientes a brotes y remisiones, y hay varios ensayos también destinados a los pacientes que tienen formas progresivas. La mayoría de ellos están en curso. Probablemente en el 24 tengamos algunos resultados, en el 25 los que funcionen podrán estar disponibles en nuestro medio, pero todavía nos queda un camino para recorrer con estas moléculas en particular. Creo que ese es el gran avance, digamos. No creemos sin duda que vaya a ser una cura, no creemos que vayan a curar la enfermedad, pero sí que ayuden a lo mejor a detener, que es el primer paso de esa hoja de ruta que vos mencionabas. Sí, también lo interesante es que con el desarrollo de estas moléculas nos permite entender un poco más el curso de la enfermedad, ¿no? Porque estas moléculas tienden quizás un poco la remielinización o favorecerían a futuro la remielinización. No, no creo que favorezcan la remelización estas moléculas. Estas moléculas lo que sí seguramente, si logran el objetivo que tienen planeado, serían una de las pocas moléculas que puedan penetrar dentro del sistema nervioso. Uno de los grandes problemas que tenemos con la mayoría de los fármacos es que son efectivos en frenar la inflamación en la sangre periférica, pero no son efectivos en penetrar dentro del sistema nervioso. Entonces, estas son moléculas pequeñas que tal vez tengan la posibilidad de penetrar dentro del sistema nervioso, no sabemos si todas o algunas, que además tienen la posibilidad de frenar la actividad de ciertas células del sistema nervioso que se llaman microglía, que son las responsables en parte del daño que produce la neurodegeneración y por consiguiente la progresión de la enfermedad. Entonces, si se dan estas dos condiciones, que penetran dentro del sistema nervioso central y pueden frenar la actividad de la microglía, podamos tener un efecto en frenar la progresión de la discapacidad. No van a ser moléculas que van a inducir remielinización. Lamentablemente, hasta el momento, todo lo que está destinado a remielinización no ha sido todo lo exitoso que esperábamos. Podría ser por diferentes causas. Una es que las drogas realmente no induzcan la remielinización. La otra es que no tengamos los elementos adecuados como para medir si existe o no existe remielinización. Por eso los ensayos que se hicieron y que dieron algunos resultados por lo menos esperanzadores, fueron en el nervio óptico, en donde uno puede medir más claramente qué pasa con la remielinización a través del potencial evocavisual. En el resto del cerebro es difícil medir la mielina y distinguir la mielina nueva de la mielina vieja. Entonces, eso creo que todavía no está. Hay ensayos en curso para remielinización utilizando algunos fármacos que ya se han utilizado para otras indicaciones. Esa es la idea, tratar de tener fármacos que ya estén utilizadas en otras indicaciones, porque eso ahorraría mucho tiempo, ahorraría la necesidad de hacer demasiados ensayos preclínicos, ahorraría la necesidad de hacer ensayos de seguridad muy largos, porque ya están probadas, y algunas que han sido exitosas no se pueden utilizar por los efectos colaterales. Hay una molécula llamada clemastine, que es un antihistamínico, que se usó durante mucho tiempo, pero que los pacientes desarrollaron incrementos importantes de los triglicéridos, que es un tipo de grasas, y esos triglicéridos tan elevados hicieron que no se pueda utilizar. Entonces ahora la idea es procurar bajar la dosis de clemastine y combinarla con otra droga que también utilizamos de rutina, pero para la diabetes, como es la metformina, en dosis también más bajas, y ver si la combinación de ambos nos permite tener un impacto sobre la remielinización. En modelos animales esto ha funcionado, está funcionando. Robin Franklin en Cambridge, está trabajando
sustancialmente en el seguimiento esto de la metformina y cómo la metformina puede inducir remielización. Así que hay expectativas, pero no son tan promisorias como nos gustaría, porque los ensayos previos, la verdad que ninguno de ellos fue exitoso. Yo creo que sí uno puede detener la progresión de la enfermedad, la progresión de la discapacidad, ya alcanza un punto que es muy significativo, muy significativo. Y cuando hablamos de detener la enfermedad, que es el objetivo primario, por lo menos en una de las fases de la evolución de la enfermedad, ¿qué pasa si comparamos estas moléculas BTK, que son las nuevas, por ejemplo, con el ocrelizumab o el rituximab, que también se utilizan en formas progresivas? ¿Cuál sería la diferencia del funcionamiento de estas dos moléculas? Bueno, el tema del rituximab y del ocrelizumab es que, en primer lugar, como son anticuerpos, son moléculas muy grandes, no van a pasar nunca el sistema nervioso. O sea, nunca van a alcanzar el lugar donde se produce el fenómeno de neurodegeneración que desencadena la progresión de la discapacidad. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. El fenómeno de neurodegeneración está compartimentalizado al sistema nervioso, adentro del cerebro, al nervio óptico, al cerebro, a la médula. Lo que pase afuera es un desencadenante, pero lo que pasa dentro del cerebro, del cráneo, lo que pasa dentro del sistema nervioso, es lo que condiciona ese fenómeno. Entonces, como son moléculas muy grandes, no pueden pasar. Al no poder pasar, difícilmente vayan a tener un impacto. No obstante, si el paciente tiene inflamación, en esos pacientes, si progresan con inflamación, esos son los pacientes donde se puede ver que hay mejores resultados. De hecho, hay un trabajo, ya tiene bastantes años, de rituximab, que se llamó Olympus, y en el Olympus lo que se vio es que los pacientes menores de 50 años, o menores de 51 años, y que tenían actividad en la resonancia magnética, vale decir, lesiones que después de que le inyectaban el gadolinium se encendían, se ponían más brillantes. En esos pacientes se vio que había una sustancial mejoría en la progresión de la discapacidad. En el resto no. Lamentablemente este grupo de pacientes es el menor, no son la mayoría de los pacientes. Entonces, en primer lugar es eso, o sea, drogas como ocrelizumab o como rituximab difícilmente pasen dentro del sistema nervioso. Hay opciones que después comentamos, si quieren. La segunda cuestión es que, si bien ocrelizumab y rituximab tienen impacto sobre un grupo de células que se llaman linfocitos B, que hay tanto en la periferia, en la sangre periférica, como acúmulo dentro del sistema nervioso, no tienen impacto sobre la microglía. La microglía es la célula que, como les dije antes, que posiblemente los BTK ataquen, no están impactadas por el ocrelizumab y no están impactadas por el rituximab. Entonces, desde ese punto de vista nos estamos perdiendo tratar de neutralizar un jugador importante dentro de la génesis de la progresión. Una alternativa para poder hacer llegar estas moléculas grandes dentro del sistema nervioso central es tratar de hacerlo encapsulándola en ciertas vesículas, y esas vesículas utilizarlas por vía intranasal. Nosotros en el laboratorio lo estamos haciendo con otras partículas, encapsulamos partículas determinadas que creemos que pueden tener capacidad remielinizante, la mandamos por vía intranasal, la cavidad nasal está en contacto directo con el cerebro, y eso estamos viendo algún resultado promisorio. Obviamente esto es en modelos animales, no siempre los modelos animales son trasladables al humano, por distintas razones. Hemos tenido montones de moléculas que han sido súper exitosas en animales, y cuando las trasladamos al humano los resultados no han sido buenos, ya sean porque no son eficaces o porque dan efectos colaterales que en el animal no se veían, pero la vía intranasal comienza a ser una posibilidad para eso. De hecho, hay una serie de fármacos para otras indicaciones que se pueden usar por vía intranasal, por ejemplo, el diazepam intranasal para los pacientes que tienen convulsiones, u otras
fármaco para otras entidades que se pueden enviar por vía intranasal. Así que también el modificar la vía de administración podría ser una alternativa para poder llegar al sistema nervioso central, que es el fenómeno que nos queda pendiente. Frenar la neurodegeneración exige que lleguemos al sistema nervioso. En esta hoja de ruta que estábamos hablando y que vos también desarrollaste muy bien, está qué hacemos con la predicción de la enfermedad, digamos, si consideramos o podemos contar con nuevos marcadores, ¿cómo podemos predecir de alguna manera cuál va a ser el comportamiento o la evolución de la enfermedad? Y acá me gustaría quizás hacer un paréntesis y mencionar el último trabajo de Nature que habla de esta condición genética que se descubrió que quizás nos puede ayudar como un futuro marcador o como, digamos, promisorio, ¿no? De manera promisoria. Hoy nos falta bastante, pero el hecho de poderlo detectar ya es un avance. Sí, a ver, uno hasta ahora no puede predecir qué pacientes van a progresar, qué pacientes no van a progresar. Sí empieza a tener elementos. Empieza a tener elementos como son, por ejemplo, los neurofilamentos, la detección de neurofilamentos. Lamentablemente en nuestro medio no lo podemos hacer en sangre, que es la forma más adecuada, porque hacer una punción lumbar para medir la progresión de la enfermedad no es siempre lo más agradable e importante, ¿no? O sea, hacer punción lumbar repetida. Entonces, existen técnicas que lo permiten medir en sangre, pero lamentablemente no contamos con el equipamiento para hacerlo. Probablemente a medida que pasen los años, como sucede con todo, los costos se vayan disminuyendo y de esa forma podamos tener acceso. En cuanto al marcador genético, este es un marcador que descubrió que se generó en el consorcio de genética. Esto pone de manifiesto el hecho de que se necesita trabajar en conjunto. Se necesita trabajar en conjunto en grandes consorcios, porque, por ejemplo, ellos publican un dato de 22.000 pacientes estudiados. Yo creo que en ningún centro se tenés puede 22.000 pacientes. 22.000 pacientes con formas progresivas. Claro, sí, sí. O sea, es no impresionante. Son 22.000 pacientes. Ese estudio, que está liderado por un argentino que está trabajando en San Francisco, que es Sergio Branzini, muestra que hay un marcador que puede hablar de la severidad de la enfermedad. Pero hasta ahí llegamos, puede hablar de severidad. No habla cómo prevenir esa severidad, porque una vez que la impronta genética está puesta, eso no se puede modificar. Uno debería pensar cómo trabajar sobre las cosas que sí son modificables. Uno tiene que recordar que la génesis de la enfermedad es por dos lados. Por un lado, la impronta genética, que no es una enfermedad hereditaria, pero sí tiene una predisposición genética. Y por el otro lado, los factores ambientales. Cuando uno se encuentra con esos factores ambientales o estilo de vida de los pacientes y chocan o se amalgaman lo genético con lo ambiental, bueno, ahí surge la enfermedad. Entonces, lo genético ya viene de fábrica y no es modificable. Lo ambiental, el estilo de vida, eso sí es modificable. O sea, si uno le dice al paciente, deje de fumar, dejen de fumar. Porque está claro de que el tabaquismo es uno de los factores más claros que implica la progresión. Sí, hay evidencia de eso. Hay súper evidencia. Y también hay evidencia que si uno deja de fumar puede retroceder en su enfermedad. O sea, y por otra parte, uno debe insistir en eso, y les aseguro que no hay nada peor que un convertido como yo para ese tipo de cosas, para machacar sobre el dejar de fumar. Los que hemos sido fumadores sabemos que el dejar de fumar es un gran logro, y entonces hay que insistir en eso. Y de la misma forma, con otros temas, está ahora el tema de si vale la pena, si se está estudiando el desarrollo de una vacuna contra el virus de Epstein-Barr, que ustedes saben que es uno de los factores ambientales o condicionantes de la enfermedad, muy claro. ¿Vale la pena vacunar a todos los pacientes? ¿Vale la pena vacunarlos en algún momento determinado? ¿Vale la pena vacunar a los niños? El problema de eso es que a veces vamos a necesitar un largo tiempo para saber si esa vacuna es preventiva de la esclerosis múltiple a lo largo del tiempo. A lo mejor se necesitan 15, 20, 30 años para estudiar esa población vacunada.
Entonces, creo que lo de detener, ojalá tengamos drogas que pasen la barrera, ojalá tengamos drogas que actúen sobre las células que son responsables dentro del sistema nervioso central, pero no dejemos de lado también que hay cosas que podemos hacer ya y ahora, como es el cuidado de los factores ambientales. La obesidad en la adolescencia, el tabaquismo, el déficit de vitamina D, la infección por Epstein-Barr, bueno, el que ya la tuvo, no podemos volver para atrás. Son todas cosas que uno puede tratar de modificar como para disminuir las chances de que exista esta progresión. Y podemos tener idea de algunos marcadores de progresión, como ya les dije, pueden ser los neurofilamentos, este gen marcador que ha sido ahora marcado como responsable de la severidad de la enfermedad, o condicionante, no responsable, sino condicionante de la severidad de la enfermedad. Creo que hay cosas que vamos teniendo poco a poco. Hay varios grupos trabajando en marcadores para trabajar de predecir qué pacientes van a progresar y qué pacientes no van a progresar. Y en ese sentido lo importante es, bueno, tenemos el marcador, sabemos que va a progresar, hagamos todo lo que está a nuestro alcance para evitar esa progresión. Y hoy en día el gran punto es trabajar sobre los factores ambientales, que son los modificables. Los factores genéticos no los vamos a modificar. Sí, eso es fundamental, digamos, a ver, hay mucho en investigación, hay mucho por conocer, por entender, pero de lo que ya sabemos y que hay evidencia, trabajemos sobre eso porque evidentemente eso nos puede ayudar un poquito. A mí me encanta cuando tenemos estos diálogos, Jorge, pero nosotros estamos muy entusiasmados, pero hay preguntas. Hagan las preguntas. Nosotros Creo que nos lo más importante que la gente se lleve, sí, o nos tratemos de evacuar entusiasmamos, lo que ¿viste? Y se- podamos. Y lo que no podemos y lo iremos a buscar. Lo vamos a buscar, así es. Mira, hay una persona que pregunta, Pablo, que empezó su tratamiento con cladribine. Quizás no es una droga en investigación, pero sería bueno dejar claro cómo se diferencia esta molécula de las otras que estamos en investigación. Bueno, cladribina es una droga que ya está probada, que el 25% de la concentración plasmática pasa al sistema nervioso central, que nosotros demostramos en el laboratorio, no en el humano, no en el animal, en el laboratorio, cultivando las células, que tiene impacto sobre estas células que son las microglía, no así sobre el otro grupo de células que participan en la neurodegeneración, que son los astrocitos, y entonces también puede ser una droga que es promisoria. Ahora, del laboratorio, de la mesada, al modelo animal y al humano todavía queda un camino. Tenemos alguna expectativa más que con alguna droga que sabemos que no pasa en el sistema nervioso y sabemos que no tiene impacto sobre la microglía. Pero creo que todavía debemos Nos conocer falta. si realmente va a tener impacto sobre la producción de la discapacidad. Ojalá así fuere, ojalá ese 25% sea suficiente como para frenar la progresión de la discapacidad, y ojalá lo que nosotros vimos en el laboratorio, en la mesada, como decimos habitualmente, cultivando células, se pueda reproducir en el modelo animal y en el humano. De vuelta, los modelos animales son el prolegómeno, pero no siempre reflejan lo que va a pasar en el humano. Otra pregunta relacionada con los factores de riesgo y que son reversibles, digamos, donde podemos trabajar. Vos mencionaste el tabaquismo, la nutrición, la vitamina D, y hay una pregunta que siempre está, que es ¿qué pasa con la dieta? Con la dieta, a ver, hoy no sabemos si comer pasa de uva es mejor que comer aceite. La verdad es esa. La mayoría de los pacientes que al menos yo recibo en la consulta y me dicen, y yo dejé la leche, dejé las harinas, dejé el azúcar, me hice vegetariano, dejé el gluten. Bueno, científicamente no tenemos probado nada. Pero nosotros estamos participando en otro consorcio, que es el consorcio del microbioma, en donde lo que estudiamos son las bacterias que hay en el intestino. Y este es un consorcio que hay 12, 13 centros en todo el mundo. Nosotros somos un centro aquí en Latinoamérica, hay centros en Europa, hay centros en Estados Unidos y en Canadá. Y el primer punto es que esas bacterias son diferentes en el paciente que tiene esclerosis múltiple en relación al control.
¿Qué importancia tienen esas bacterias? De alguna manera parecería ser que los glóbulos blancos, entre comillas, se educan en el intestino. Entonces, de acuerdo a las bacterias que uno tenga en el intestino, serán glóbulos blancos bien educados o glóbulos blancos mal educados. Mal educados quiere decir que atacarán la mielina, la destruirán y producirán la enfermedad. De todos los factores que parecerían impactar en la diferencia que hay entre controles sanos y pacientes con esclerosis múltiple, la dieta parecería ser el factor más importante. Ahora, el problema fundamental es que los cuestionarios de dieta no siempre están adaptados para la realidad de cada lugar. Entonces, de repente, el cuestionario de dieta, si preguntan en la Argentina cuántos huevos comen en el desayuno, o cuántos pancakes comen en el desayuno, ¿O cuánto salmón comes? Claro, de repente no es algo que se adapte totalmente. Seguramente la dieta puede ser un factor importante. Esto también se aplica porque si conocemos mejor qué pasa con este tema del microbioma, vamos a poder regular la bacteria no solamente con la dieta, sino con antibióticos específicos, con probióticos que son otras bacterias como las que tienen, voy a mandar el chivo, el Actimel o algún otro producto parecido. Entonces, creo que eso es importante entenderlo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la mayor diferencia que hay entre el componente de esas bacterias en los normales versus las personas con esclerosis? A futuro lo sabremos, probablemente eso sea una de las cosas que tendremos a mano un poco más rápido. Sí, igual de todas formas, si bien no, como vos decís, no hay nada concreto en relación a las dietas, en general los extremos no son los mejores, ¿no? Digamos, Seguro. es preferible mantener dietas más balanceadas y no las dietas donde eliminas absolutamente alguno de los ingredientes que son naturales para nuestra vida, para nuestro intestino y para nuestro desarrollo inmunológico. Pero bueno, esta pregunta que siempre aparece, ¿qué pasa con la dieta? Y hoy no hay una evidencia clara cuál es la mejor dieta. Sí sabemos lo que puede ayudar. Hay otra pregunta que dice, estoy en tratamiento con ofatumumab, ¿es efectivo? En realidad todos los fármacos que han sido aprobados han sido efectivos. La diferencia está en qué momento de la enfermedad se indicó. ¿Por qué se indicó? Generalmente en formas brotes y remisiones, un poco más activas, no está indicado en formas progresivas, o sea, efectivo es efectivo. Habría que ver cuál es la situación personal o cuál es el estado de la enfermedad de ese momento para decir por qué se indicó ofatumumab, pero no es la pregunta, sino si es efectivo. ¿Es efectivo? Sí, es efectivo. A ver, bueno, acá preguntan por la fatiga, si puede desaparecer la fatiga después de un tiempo de enfermedad. Paciente que les desaparece, hay pacientes que les aparece. El tema de la fatiga es difícil porque no sabemos cuál es el mecanismo. Entonces, todo lo que Claro. decimos es un poco azaroso, depende de cada paciente. Lo único que tenemos claro es que es termosensible. Los pacientes son termosensibles, o sea, en el verano la fatiga aumenta sustancialmente, en el tiempo como ahora disminuye, pero todo lo que sea calor ambiental, una ducha caliente, un ejercicio físico muy intenso que aumenta la temperatura corporal, fiebre porque uno tiene una angina, cualquiera de esas circunstancias que aumenta la temperatura del cuerpo produce fatiga. Y lo que para un individuo normal, 36,7, es algo normal y bien tolerable, para una persona con esclerosis múltiple tener esa temperatura porque tiene una angina puede ser un proceso muy importante, no solamente desde el punto de vista de la fatiga, sino también de la reaparición de los síntomas. Entonces, bueno, tratar de la fatiga morigerarla con descansos periódicos, tratar de hacer el ejercicio de manera controlada, poniendo periodos en el medio de descanso, no matarse durante una hora, ni ponerse la capa de Superman ni de Mujer Maravilla, porque eso no conduce a nada. A veces es preferible hacer 40 minutos de actividad física con un periodo de descanso que los 60 corridos. Creo que las estrategias son muchas. Uno generalmente, o los pacientes en general, lo que piden es la pastilla para la fatiga, y a veces hay otros factores, como es el no dormir bien,
es el tomar algunos fármacos que producen fatiga, el tener una vida demasiado agitada, cosa que tenemos todos. Claro, redistribuir la energía de alguna forma también, ¿no? Hay que tratar de administrar la energía. Hay una pregunta muy interesante que muestra que están muy atentos a este diálogo. Gabriel pregunta, ¿qué células de la microglía son las más identificadas o estudiadas en los brotes? Y si eso ayuda a direccionar los tratamientos. No hay grupos. A ver, tenemos que meternos en un tema espinoso. La microglía, no, en un tema complejo de explicar. La microglía no tiene impacto, o no creemos que tenga impacto muy directo sobre el fenómeno del episodio agudo. Sí tiene impacto sobre la neurodegeneración, pero viene bien, seguramente que la ISU está muy instruido, porque hay una gran heterogeneidad de microglía. Nosotros hicimos, en el modelo animal, usamos un fármaco y destruimos toda la microglía. Toda. Y la verdad que si bien hubo áreas que mejoraron, hubo otras áreas que empeoraron. O sea, hay una heterogeneidad de la microglía según la zona del sistema nervioso central que uno considere. Porque hay microglía buena y hay microglía mala. Si uno quiere remielinizar, necesita una microglía que se coma la basura que va dejando el fenómeno de desmielinización. Y además la microglía produce factores de crecimiento para las células que producen mielina. Entonces, es importante saber que no toda la microglía es mala, y entonces cuando tengamos fármacos, vamos a tener que ver si esos fármacos atacan a toda la microglía, o son un poco más selectivos para atacar una parte, para atacar la microglía mala. Es un tema complejo también de abordar desde ese punto de vista. Aquí hay otra pregunta. Disculpa, me distraje porque eso lo aclaraste bien al principio, cuál era el impacto de la microglía en la progresión, ¿no? De ahí la efectividad o la esperanza de que estas moléculas puedan retrasar un poco la progresión, por eso me distraje un minuto. Hay otra pregunta de Flavia en relación a estas moléculas nuevas que estábamos mencionando al principio, si actúan sobre los linfocitos T, B o sobre las células CAR-T. Sobre los B, actúan sobre los B y sobre las células mieloides, que son los macrófagos, y dentro del sistema nervioso central, la famosa microglía. Sí, no sé si producen tanta depresión como las que conocemos o producen... No parecería ser, No porque lo que hacen es, parecería. más que matarlas, como los fármacos que tenemos actualmente, lo que hacen, las desfuncionalizan. Por eso una hipótesis de trabajo futuro es que tal vez uno pueda usar los fármacos que se usan como anti-CD20, rituximab, ocrelizumab, fatumumab, que matan las células B, estos linfocitos B, durante un periodo de tiempo. Y después de eso, pasarlos a estas moléculas que tal vez no sean tan agresivas en el sentido de que no las matan, pero las desfuncionalizan. Eso tendría la ventaja de que no tenemos un paciente inmunosuprimido de por vida, porque cuando uno quita los BTKI, inmediatamente las células B comienzan a trabajar de vuelta. Y esto estaría bueno en los casos de vacunaciones, en el caso de infecciones, en el caso de, ojalá nunca más, pero nunca nos quita la posibilidad de que tengamos otra pandemia. O sea que serían tal vez menos efectivos que los anti-CD20 que tenemos ahora, pero tendrían la posibilidad de desfuncionalizar la célula y de poder recuperarla más rápido en caso de que se necesite. Aquí hay otra pregunta de Laura que dice, ¿el dimetilfumarato es antiguo? ¿Hay nuevas drogas más efectivas? Hace años que estoy medicada con dimetilfumarato. En realidad no hay antiguo o nuevo, porque todavía usamos moléculas que fueron las primeras de todas, como el acetato de glatiramel y los interferones, y en algunos casos sigue siendo eficaz y sigue siendo la indicación. Por supuesto que los orales han favorecido la comodidad y la adherencia a estos tratamientos y ha sido una ventaja desde su aparición. Pero si el tratamiento funciona, no hay que considerarlo
antiguo. Es lo mismo que un paciente diabético que toma metformina porque lo toma hace 15 años, ¿es antiguo? No, no es antiguo, es eficaz, es suficiente. Así que no importa el tiempo que lleven en tratamiento, siempre que la enfermedad esté controlada con el fármaco que están recibiendo. En este caso la pregunta es para el dimetilfumarato. Hay una frase tuya, Jorge, ¿cuál es? Que vos decís siempre que algo que funciona no se cambia. Se colgó Jorge. Equipo que gana no se cambia. Equipo que gana no se cambia. Ahí está, es una frase muy, muy de Jorge esa. Equipo que gana no se toca. A ver si lo podemos conseguir. Bueno, a mí me están escuchando, ¿no? Sí, Adri. Hay otra pregunta hasta que Jorge se vuelve a conectar. ¿Qué hacer con la espasticidad? En relación con la espasticidad, estamos hablando de fármacos nuevos en investigación para controlar la enfermedad. En espasticidad no hay muchas cosas nuevas más que las conocidas y mejorar con distintas técnicas de rehabilitación. Eso sí ha avanzado bastante, pero no es que hay algún ensayo, por lo menos que conozca de alguna molécula para mejorar la espasticidad. No sé, Jorge, si vos conoces algo. No, hay algunas instancias de utilizar los cannabinoides, Claro. el DHC en combinación o cada uno por separado. Hay formas que no están disponibles en el país, como hay una marca comercial que se usa en un aerosol, que es bastante práctica y que se puede utilizar, pero no está disponible en el país, hay que traerla de Chile, donde sí está disponible, y que eso podría llegar a ser una alternativa si el paciente falló a las demás alternativas, como puede ser normalmente el baclofeno, el O diazepam, la la tizanidina. tizanidina, o eventualmente el dantrolene, que tampoco está en el país y hay que también importarlo. Entonces, pueden ser alternativas futuras si se consigue que lleguen al país. Sé que hay gente interesada en traerla, pero esto viene diciéndose hace Sí, viene 5 lento. años. Hace 5 Mm, años y todavía no lo viene tenemos. lento, sí. Sobre todo porque se trata de alcaloides y cuando entra en juego el tema de los alcaloides es siempre todo bastante más complejo. Sí, hace poco, bueno, a través de varios pacientes me enteré que estaba en falta la tizanidina, con lo cual es un problema porque tampoco podemos mandar preparar preparados magistrales porque no está la molécula, ¿no? Entonces es una así, espero que se resuelva pronto. Y la verdad es que nosotros no usamos demasiado tizanidina, pero sí hemos tenido la experiencia en algunos pacientes que la usamos que periódicamente está en falta. Sí, También está está en en falta falta. periódicamente baclofeno viene de Brasil. Cuando la planta de Brasil tenemos problemas con la posibilidad de tener acceso al baclofeno. Acá hay otra pregunta que siempre nos hacen. Llevo 10 años medicada sin lesiones ni brotes. ¿Puedo dejar la medicación? Bueno, Como lo poder único que hay, puede, poder puede, no debe. no debe. Poder puede, pero no debe. Los únicos trabajos que hay publicados de abandono de medicación es con interferones. Y los trabajos que muestran que la interrupción de la medicación con interferones, después de 2 o 3 años de interrupción, el 70% de los pacientes recae. La recomendación nuestra es no abandonar la medicación. Hay un largo debate sobre los anti-CD20, sobre rituximab, o crenizumab o ofatumumab, si se pueden usar en forma continua. Hay algún ensayo clínico tratando de ver si después de 5 años se puede abandonar. Para esclerosis múltiple es una posibilidad, nadie se anima a decir lo mismo para otras enfermedades como la neuromielitis óptica, que son mucho más agresivas, y entonces ahí nadie se anima a decir interrumpa la medicación porque las consecuencias pueden ser muy serias. Claro. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo actúa fibroneurina en el caso de las formas progresivas? En realidad, fibroneurina es una molécula, es un fingolimod que no está aprobado para formas progresivas, sino solamente para brotes y remisiones. No sé la pregunta hacia dónde deriva.
Por supuesto que en la medida que se pueda controlar la aparición de brotes, de alguna manera podemos retrasar la aparición de la progresión, pero no es una molécula que esté directamente aprobada para formas primarias progresivas o secundarias progresivas, como puede ser Siponimod o el ocrelizumab en este caso. ¿Qué diferencia hay entre Nadriv y Mavenclad? ¿Entre qué? Perdón. Nadriv y Mavenclad. Ok, bueno. Mavenclad es la droga original, la otra es una copia. La otra es una copia, exactamente. Hasta Hasta ahí nos nos quedamos. quedamos. Hasta ahí nos quedamos. A ver, espérate, ¿qué más? La rehabilitación sí ayuda mucho para la espasticidad. La toxina botulínica es una alternativa, pero es una alternativa cuando podemos identificar claramente cuáles son los músculos que están espásticos o que están más rígidos. No podemos aplicar toxina en toda la pierna o en las dos piernas. No, hay que identificar los músculos, hay que hacer un testeo de cuál es la dosis óptima para mejorar esa espasticidad selectiva, digamos, de acuerdo a la funcionalidad que tenga y la dificultad que tenga en las actividades de la vida diaria. Pero sí es una alternativa. Nosotros solemos utilizarla. Si no hay brotes, ¿puede haber neurodegeneración? Sí, sí, y cada vez es más evidente eso, y Evidencia. hay una denominación ya se llama PIRA, que es la progresión independiente de la recaída. Ya, independientemente de la recaída puede haber progresión. La neurodegeneración es un problema latente, subyacente, que a veces no tiene ninguna manifestación hasta que no se cruza un determinado umbral clínico. Y esto pasa en todas las enfermedades que tienen componente neurodegenerativo. Pasa en Parkinson, pasa en la esclerosis lateral amiotrófica, que no es lo mismo que la Que no es lo esclerosis mismo. múltiple, antes de que aparezcan los miedos y los temores. Pero es posible que haya progresión y que haya neurodegeneración sin que exista brote. Sí, es posible. Esto es posible porque la resonancia no llega a ver estos procesos. No puede llegar a verlos tan claramente como puede llegar a ver una lesión desmielinizante. O sea, la desmielinización, la resonancia la ve muy claramente. Mientras que la neurodegeneración es bastante más compleja y los elementos que tenemos para verla son mucho menos eficaces, son mucho menos sofisticados. Ustedes están haciendo, obviamente, todos hacemos volumetrías, pero ustedes están utilizando inteligencia artificial para medir número de lesiones o Sí, tenemos un programa que es un desarrollo de Mauricio Fares, de Mauricio, sí. que lo que hizo generó un grupo que está trabajando en inteligencia artificial y que nos permite contar las lesiones, tener un volumen lesional y además medir mejor la atrofia que tenemos. No mide atrofia segmentada, mide atrofia global. Total. Pero bueno, estamos en ese Pero sentido. ayuda bastante en el seguimiento, digamos, cuando Sí, es nosotros mucho más fácil de recibimos, conteo, mucho sobre más todo el fácil, conteo de las lesiones que a claro. otros se le pueden escapar o no puede ver nuevas lesiones, y con el sistema, si bien todavía no es perfecto, es mucho más cercano a lo que uno puede hacer con el ojo, ¿no? Otra pregunta, ¿nos pueden decir algo sobre la utilización de altas dosis de vitamina D? Este tema de la alta dosis de vitamina D es un tema que viene de Brasil. Hay alguien en Brasil que ha comenzado a utilizar altas dosis de vitamina D como único tratamiento, lo cual es un error importante. Para tener una idea, nosotros más o menos a los pacientes que tienen déficit de vitamina D le damos entre 100.000 y 200.000 unidades de vitamina D mensuales. Aquí se habla de 30.000 o 40.000 unidades de vitamina D diarias. Eso lleva a que se produzca la posibilidad de un riesgo importante. La vitamina D en exceso es un problema.
es un problema porque puede desencadenar problemas del Otras metabolismo consecuencias, del calcio, claro, fractura claro. ósea. Hay toda una serie de efectos colaterales que las altas dosis de vitamina D implican. La dosis habitual que uno quiere tener de vitamina D, lo que está establecido para el control del calcio es alrededor de 30 microgramos por mililitro. En el caso de la esclerosis múltiple, hay ensayos que muestran que sería conveniente tenerlo un poquitito más alto, alrededor de 50. Pero bueno, no muchísimo más. O sea, cuando vienen estos pacientes que toman 30.000 unidades por día y nos encontramos con 300, 400 como valores. Entonces, es como que decimos, bueno, acá estamos en problema porque seguramente este paciente va a tener algún efecto colateral indeseable, ¿no? Sí, aparte no siempre lo acompañan o están bien aconsejados en cuanto a la dieta que tienen que hacer Claro, con claro. altas vitaminas, ¿no? Porque muchos mantienen una dieta habitual cuando en realidad tendría que ser restrictiva de algunos aportes, especialmente del calcio. En honor al tiempo, me gustaría por ahí compartir con ustedes dos slides nada más, que es a modo de resumen de las moléculas que están en investigación, a ver si puedo. No sé si ahí lo ven. Sí, sí, ¿Se sí. ve? ¿Se ve Sí. bien? Bueno, aquí tenemos la lista de las moléculas BTK, que era lo que mencionaba Jorge, esas moléculas que son muy específicas, que atraviesan la barrera hematoencefálica, que llegan a la microglía, y como ven, también fue mencionado, son muchos los laboratorios que tienen moléculas en curso. Fase clínica 3, 3, 3, 3, quiere decir que todavía son, algunas pueden usar placebo, pero en general utilizan un comparador, que es compararlo con otra molécula que ya ha sido aprobada. Muchas de ellas utilizan teriflunomide como molécula comparadora. Son varias las moléculas que tenemos en curso. A ver, vamos a ir para atrás. Y en esta otra, que también es una lista para que entendamos los tiempos que manejamos cuando hablamos de el camino hacia la cura, dónde estamos ubicados. Fíjense que la mayoría de las moléculas, los ensayos clínicos pudieron comenzar en el 2019. Los primeros resultados los vamos a tener para el 25 y los resultados finales de la fase 3 que estaríamos cursando van a estar para el 2028. O sea que son moléculas que llevan mucho tiempo de investigación. ¿Por qué? Porque están investigando precisamente la progresión. Y para saber si un paciente progresa o cómo responde con ese tratamiento, necesitamos tiempo. Por eso son estudios que son muy complejos y que llevan bastante tiempo hasta conocer los resultados finales, a pesar de nuestra ansiedad y de nuestro deseo que prontamente podamos conocer, avanzar mucho más rápido, ¿no? Jorge, ¿querés agregar algo? No, hay algunos estudios, por ejemplo, los últimos dos, que es simvastatina. Simvastatina son estatinas, o sea, son los no fármacos que uno utiliza para bajar el colesterol. El problema es que cuando se empezaron a utilizar, las dosis que se utilizan Era son alta, muchísimo más altas, son alta. el doble o el triple de lo que se usa habitualmente para bajar el colesterol, y eso tiene efectos colaterales, hepáticos y musculares. Entonces, parecería ser que no sé si van a ser resultantes adecuados. Hay una molécula ahí que se nombra, todas las demás son más o menos las que sabemos, la combinación con los anti-CD20 que ya sabemos, como con el ocrelizumab, altas dosis o mayores dosis de ocrelizumab, y hay algunas, esa que dice parecido a teriflunomide, que no sabemos qué va a pasar, si van a ser exitosos o no, y el esanumab, que es una molécula que sería bastante interesante si resultara. Ah, de Avi. Claro, lo que hace es frena. Normalmente en el desarrollo las neuronas van emitiendo prolongaciones para conectarse con distintas áreas. Cuando el desarrollo se completó,
a los 18, a los 20, a los 25, cada uno más o menos en esos periodos, aparecen una serie de moléculas que dicen, bueno, yo ya me conecté, el cerebro ya se conectó todo lo que tenía que hacer, tengo que apagarlo para que no aparezcan conexiones que produzcan cortocircuitos. Y ahí aparecen una serie de moléculas que son inhibidoras de lo que se llama el crecimiento del axón o el crecimiento de la dendrita. Estas moléculas reaparecen cuando se produce la desmielinización, con lo cual los mecanismos de reparación están como bloqueados. Y estas moléculas lo que tratan de hacer es quitar esos inhibidores del crecimiento axonal para que pueda haber una reparación en el fenómeno de neurodegeneración. Creo que eso es algo que todavía estamos un poco más lejos y por el momento deberíamos seguir trabajando sobre los BTK, sobre los anti-CD20 y ver qué sucede a lo mejor en algunos ensayos que empiezan con uno y siguen con otro o lo combinan. Sí, acá yo también quiero agregar, porque justo al final apareció una pregunta sobre el ocrelizumab. Este ensayo de ocrelizumab, el OHAM, tiene que ver con el beneficio de la molécula en la funcionalidad de los miembros superiores. O sea, es otro aspecto de poder evaluar la progresión, no solamente qué pasa con la marcha, si utilizo un bastón, si no utilizo un bastón, cuánto tardo en caminar determinada cantidad de metros, sino qué pasa con la funcionalidad de las manos. Por eso está este estudio incluido, que también los resultados los vamos a tener a largo plazo, pero bueno, al menos está. ¿Hay algo que quieras comentar, sumar? Así cerramos. No, básicamente bueno, a ver, estamos mucho mejor que hace 25 años. Por eso cuando hablan de historia, yo No decía se lo digas a Flavia eso. de prehistoria. Porque nosotros con Adriana empezamos a trabajar cuando no había interferón, o sea, hace más de 25 años. Si uno toma lo que pasaba en la historia natural de los pacientes, antes de que tuviéramos tratamiento, la historia natural de la enfermedad decía que después de 10, 15 años, 50% de los pacientes estaban en una silla de ruedas. Hoy, si empezamos el tratamiento temprano, y si ese tratamiento temprano es con drogas de alta eficacia, ese porcentaje está entre el 3 y el 10% según el tipo de fármaco que utilicemos. O sea que evidentemente hemos avanzado mucho. ¿Que nos falta todavía? Sí, nos falta. Es tal vez la enfermedad neurológica que más cosas ha desarrollado en las últimas 2 décadas. Fíjense lo que pasa. Recién ahora con el Alzheimer, después de no sé cuánto tiempo, empezamos a tener alguna expectativa con los antiepilépticos son más viejos que los fármacos que tenemos nosotros, los fármacos para el Parkinson seguimos usando la vieja levodopa. Entonces, creo que estamos mejor que hace 20 años, pero todavía nos falta un camino por recorrer. Y en esa etapa es que tenemos esta hoja de ruta de tratar de detener, prevenir y curar, que tal vez lo podamos tener en los próximos años, no sabemos cuánto. La verdad que muchísimas gracias, Jorge, muy interesante. Siempre estas conversaciones son muy útiles y podemos entre todos esclarecer muchas dudas que tienen los pacientes, incluso las que tenemos nosotros en el diálogo frecuente, ¿no? Así que realmente muchísimas gracias, Joana. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Joana por la invitación. No, era agradecerles nomás, la verdad un placer escucharlos, súper claros. Les cuento a todos que la charla va a quedar grabada, la vamos a subir al canal de YouTube y también va a estar en Facebook.